Esto, y aparte mucha imaginación por parte de estos científicos o esta gente que interpreta estos hechos. Ya hablaremos más de esta imaginación, porque para hacer un vídeo como el que hemos visto no solo hace falta hechos y pruebas, sino también muchas otras cosas que no están en ningún sitio conservadas como pruebas ni hechos, ¿eh? Pero pasamos a otro apartado, la biología. ¿Cómo se sospecha que empezó y evolucionó la vida? Esta es otra pregunta que nos hacemos, y la respuesta es por teorías, ¿vale? Aquí sí que no hay pruebas ni hechos, no sabemos cómo empezó ni, bueno, sospechamos cómo evolucionó la vida, pero son básicamente teorías todo. Vamos a ver algunas definiciones. Biología es la ciencia que trata de los seres vivos, y el biólogo es la persona que profesa la biología o tiene en ella especiales conocimientos. Creo que todos hemos oído hablar de biólogos, de la biología. Y vamos a ver un vídeo para que nos explique primero de todo una definición de vida. En un periodo corto de 200 años, la ciencia pasó de no entender la pregunta de cómo empezó la vida en la Tierra, hasta tener una buena idea de cuándo empezó la vida y un conocimiento de cómo pasó eso. Pero casi 3000 años después de Aristóteles, definir qué es la vida sigue siendo una cosa difícil. Agarremos un copo de nieve, por ejemplo, la forma cristalizada del agua. La geometría de cada copo de nieve es de los ejemplos más bellos naturales de la complejidad de la emergencia. Pero ¿están los copos de nieve y otros cristales vivos? Creo que algunas de las primeras definiciones de la vida incluían a los cristales. Los cristales metabolizan tomando materiales de lo que los rodea y usan esa energía para construir, con reacciones químicas, más de ellos mismos. Así que ellos se reproducen, pero también evolucionan. Evolucionan en el sentido de que al cambiar las condiciones pobres, a medida que avanzan, ellos quizá se vuelven más pequeños o más grandes. Así que muestran esas tres cosas: metabolismo, replicación y evolución. Sí, hay definiciones de vida satisfactorias para los cristales. Hay otras definiciones de vida que satisfacen a la conducta, nacimiento, vida y muerte de las estrellas. Las estrellas tienen metabolismos, nacen, viven y mueren y se reproducen, pero no decimos que están vivas. Bien, no me importa. Lo que me importa es ir al laboratorio, sacudir el vaso y que salga algo del vaso, y habré triunfado. Hasta entonces no me preocuparán las definiciones. Bueno, ya hemos visto un primer vídeo sobre la definición de vida. Ya vemos que no es tan fácil, incluso como decía este último señor, ya no le importa la definición, sino lo que quiere es ir al laboratorio y crear vida. Que esto lo veremos de aquí poco, que es lo que se están dedicando ahora a hacer algunos científicos. Vamos a seguir viendo otro vídeo que nos introducirá a lo que es la idea general de lo que es el inicio y la evolución de la vida. En los lagos y en los océanos de muchos mundos, la luz del sol destruyó moléculas que luego se unieron químicamente. Un día, entre estos experimentos naturales, surgió accidentalmente una molécula que podía hacer copias de sí misma. Con el tiempo, la autorreproducción se fue haciendo más exacta. Las moléculas que se copiaban mejor hacían más copias. La selección natural estaba en marcha. Se habían desarrollado elaboradas máquinas moleculares. Lenta e imperceptiblemente, la vida había comenzado. Conjuntos de moléculas orgánicas se convirtieron en organismos unicelulares que produjeron colonias multicelulares. Sus diferentes partes pasaron a ser órganos especializados. Algunas colonias se arraigaron en el fondo del mar, otras nadaban libremente. Se desarrollaron los ojos y ya el cosmos podía ver. Los seres vivos empezaron a colonizar la Tierra. Los reptiles gobernaron durante algún tiempo, pero luego dieron paso a pequeñas criaturas de sangre caliente con cerebros más grandes que desarrollaron destreza y curiosidad por su entorno.
Aprendieron a usar las herramientas, el fuego y el lenguaje. La materia estelar, la ceniza de la alquimia estelar, había cobrado vida. Nosotros somos un medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Somos criaturas del cosmos y siempre hemos deseado conocer nuestros orígenes, comprender nuestra relación con el universo. Bueno, ya hemos visto otro vídeo que nos da una idea general sobre lo que podría haber sido un inicio de la vida. Ya hemos visto que todo ha sido un accidente, dos moléculas, las moléculas se crearon por accidente, se reproducieron y con miles de millones de años todo evolucionó hasta lo que somos ahora. Muy interesante la teoría y vamos a ver un poco los mecanismos, varias teorías sobre el inicio de la vida que se han ido generando durante los años de nuestro razonamiento como humanos, porque queremos saber de dónde venimos, ¿no? Esto es algo normal y algo que tenemos derecho a plantear teorías sobre ello. ¿Vale? Puede ser por accidente, ya hemos visto el vídeo, que la vida se creó por accidente, por azar, por casualidad o de forma espontánea. Básicamente estas son las teorías que están en lo que sería el evolucionismo: accidente, azar, casualidad o forma espontánea. Vamos a conocerlas un poco. Vamos a ver la teoría de la generación espontánea en otro vídeo. Pero para crear ideas de cómo empezó la vida, la humanidad debió adquirir un entendimiento de cómo funciona en realidad el mundo. Creo que no hubo per se una especulación real sobre el origen de la vida. Ni siquiera la de que empezamos con las moléculas, porque nadie sabía nada de las moléculas, nadie sabía que existían ellas. Nadie ha estado aquí desde hace tiempo. La generación espontánea, esa es una idea antigua. Uno de los primeros filósofos en especular sobre la naturaleza de la vida fue Aristóteles, el hombre que nos dio uno de los primeros conceptos de los elementos en el siglo IV a.C. Aristóteles entendió en verdad que las plantas y animales fueron juntados en una forma tan intrincada que había que considerarlos como conjuntos organizados donde cada pieza estaba bien dirigida hacia el objetivo de la supervivencia y la propagación de todo el sistema. Para él, esa era una diferencia obvia e impactante entre la materia viviente y no viviente. Parecía que la materia no viviente fue ensamblada de cualquier forma posible. Aristóteles creía en la generación espontánea, en que el calor del sol sobre el elemento podía crear vida espontáneamente a partir de material no viviente. Los ratones, por ejemplo, surgían espontáneamente en depósitos de granos. Para Aristóteles, debía ser solo el tipo de calor suministrado por el sol u otro cuerpo celestial hecho de ese material no terrestre. Bueno, hemos visto una primera teoría, que es la de la generación espontánea, y que nos viene a decir que si dejamos un trozo de carne, por ejemplo, en la cocina, unos cuantos días o unas semanas, se va a crear vida de golpe, van a salir bichos de esa carne, así como así, espontáneamente. ¿Vale? Esto, que nos parece ahora un poco ridículo, es lo que habían creído muchos científicos durante muchos años. Y que parece ser ahora vuelven a creer. Entonces es un poco delicado creer esto, pero es una teoría que estuvo ahí durante muchos años y creyeron muchos científicos. Vamos a ver otra teoría, que es la de la sopa primordial. El pequeño charco cálido de Darwin se volvería la sopa primordial del siglo XX, el crisol de la vida en la joven Tierra. Bien, en esta sección trabajan en la sopa primordial. ¿A quién no le gusta la sopa? Es sencilla y nos anima.
El primer paso en una teoría científicamente defendible de la sopa primordial es determinar la disponibilidad de los ingredientes y bajo qué condiciones deben ser cocinados. No fue sino hasta el comienzo de la década de 1920 cuando surgió un consenso de cómo serían las condiciones bajo las cuales se habría originado la vida. El científico soviético Alexander Oparin sugirió una hipótesis de esas primeras condiciones sin vida. Él dijo que la materia viviente y la no viviente no son muy distintas. La vida se formó por la materia no viviente de la Tierra en sus comienzos. ¿Pero qué hechos impulsaron este evento de apariencia milagrosa? Basándose en información disponible en esa época, Oparin pensó que la Tierra al comienzo tenía una atmósfera sin oxígeno, compuesta más que todo de metano, amoníaco, hidrógeno y agua. También pensó que la luz ultravioleta del Sol daba energía a los compuestos orgánicos que empezaron a evolucionar químicamente y cobraron vida. El bioquímico británico J.B.S. Haldane propuso en forma independiente las mismas ideas. Oparin y Haldane concluyeron que esos bloques de construcción eran arrastrados al océano y empezaban a acumularse. De forma que, como lo dijeron ellos, los océanos llegaron a parecerse a una sopa orgánica floja, a una nave laboratorio gigantesca donde ocurría cualquier reacción orgánica imaginable. También podías imaginarte una combinación correcta de cosas juntándose para formar algo como una protocélula muy primitiva. Ellos dijeron que eso era estadísticamente muy improbable, pero que había millones de años de historia de la Tierra con que trabajar. Pero los científicos tenían pocas esperanzas de examinar o replicar en un laboratorio eventos ocurridos hace billones de años durante varios millones de años. Bueno, ya hemos visto otra teoría. En este caso se dice que las partículas, moléculas, lo que fuera, fue a parar todo en un inmenso mar y se juntaron de alguna manera y en miles de millones de años pues se acabó formando vidas y saliendo organismos de ahí. Básicamente nos dice esto y como hemos oído, es bastante improbable, pero al haber tantos miles de millones de años, pues claro, todo es posible. Pero vamos a ver otra teoría, que es la de la vida sintética. Quizás estemos a punto de crear vida sintética dentro de un laboratorio. Media docena de equipos en el mundo, incluyendo al de Jack Szostak en Harvard, quizás sean prontos los padres orgullosos de una forma de vida bebé. Mi laboratorio más que todo estudia para tratar de entender cómo pasamos de la química a la biología. Hace 20 años yo decía que quizá terminaríamos esto en 20 años. Ahora espero que no tardemos otros 20 años más. Pero es un poco difícil hacer una afirmación definitiva. Los esfuerzos de Szostak por crear vida comienzan donde los de la Tierra, en el microcosmos, con una célula. A veces la llamamos una protocélula. La idea es que tiene dos componentes principales. Una estructura de cercado, que es una membrana de célula, y luego algún tipo de material genético. Así que esas dos cosas juntas, si podemos descubrir cómo hacer que crezcan y se dividan, construirían una idea muy simple de una célula. Usamos una técnica que llaman microfluidizadores, donde forzamos bajo alta presión a distintas soluciones por canales microscópicos y las soluciones se volverán a combinar y transformarán en estructuras interesantes casi similares a las células. Así que tenemos tres soluciones distintas, cada una unida a una bomba. Todas las soluciones pasarán por estos tubos hasta el aparato. Aquí tenemos agua, aceite y agua. En forma milagrosa, ellas se combinan de nuevo y se vuelven estas gotas de emulsión doble. Ellas salen del aparato y podemos recogerlas y usarlas en otros experimentos. Es igual que un grifo que gotea, excepto que está en circunstancias controladas. En el laboratorio de Jack Szostak en Harvard,
Tienen los bloques de construcción básicos. Han mostrado cómo hacer las membranas. Creo que están cerca de crear una molécula de ARN que se replica a sí misma.